Tema 19. Geografía e historia. La Tierra en el Sistema Solar. La Tierra es un planeta que tiene un único satélite, la Luna, con unas dimensiones que equivalen a una cuarta parte de la misma y con una masa que solo representa la octava parte de esta, gira a su alrededor, en una órbita elíptica, en sentido oeste-este. Con su eje, y de rotación casi paralelo al terrestre. Nuestro planeta es el tercero más cercano al Sol y se encuentra dentro del sistema Solar 1 constituido por el Sol, estrella de la Vía Láctea, y sus planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Vía Láctea es una galaxia, entre los miles que componen el universo. La representación de la Tierra. En la antigüedad, ya autores clásicos dedujeron la forma de la Tierra como una esfera. Aristóteles, por medio de sus cálculos al observar los eclipses lunares, o Eratóstenes, que realizó una deducción aproximada y muy cercana a la real de la circunferencia terrestre. En el Renacimiento, tras una época oscura desde el punto intelectual, se retomó la idea de la esfericidad de la Tierra. Colón inició su viaje a las Indias por el oeste con esta idea en la cabeza y Elcano lo demostró, tras la muerte de Magallanes, al circunnavegarla por primera vez. En tiempos más modernos, la Academia de Ciencias de Francia estableció que la forma de la Tierra era un elipsoide. Lo que quiere decir que es una esfera achatada por los polos, con una diferencia de 13 kilómetros entre el diámetro mayor, el ecuador, y el menor. Los polos. Posteriormente, gracias a las investigaciones de Gauss y Elmert, se ha llegado a la conclusión de que la Tierra es un geoide, una figura definida por el potencial gravitatorio. Se podría representar como la superficie de los mares en calma, prolongada bajo los continentes. Se considera, a efectos prácticos, que la Tierra es un elipse de cuyo radio ecuatorial es de 6.378,16 kilómetros, su radio polar es de 6.356,77 kilómetros y el radio medio es el de 6.367,75 kilómetros. Siendo estos parámetros aceptados por todos los principales organismos mundiales de la materia, latitud y longitud. Los movimientos de la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos principales, gira en torno a sí misma y a la vez alrededor del Sol. El movimiento de rotación. Gira sobre sí misma, como si estuviera atravesada por un eje que pasara por sus polos. Se completa en un periodo de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. El giro lo realiza de oeste a este, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es por eso que el Sol se por el este y se pone por el oeste. El movimiento de traslación, es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. El giro completo lo realiza cada 365 días, 5 horas y 45,6 segundos, es lo que llamamos un año. En este sentido, tenemos que diferenciar entre el año solar, que es el tiempo que transcurre entre dos equinoccios, y el año astronómico, que es el que realiza la Tierra al pasar por el mismo punto, que tiene una duración ligeramente superior de 365 días, 6 horas, 4 minutos y 9 segundos. En los calendarios se utiliza el año solar. En este sentido, cada 4 años se establece lo que se llama año bisiesto, en los que se añade un día más a febrero, para corregir el desfase que se produce por las horas que sobrepasan los 365 días que compone el calendario. Este movimiento también se produce de oeste a este, como el de rotación. La trayectoria elíptica que describe es de 930 millones de kilómetros, por lo que la velocidad de desplazamiento es de 0,6000 km por hora, o lo que es igual a 29,5 kilómetros por segundo. El Sol ocupa uno de los focos de la elipse, por lo que la distancia entre la Tierra y el Sol varía a lo largo del año. La distancia media es de 150 millones de kilómetros, el momento de mayor proximidad, llamado perihelio, es de h7,5 millones de kilómetros, que se da a comienzos de enero, y el de máximo alejamiento es de 152,6 millones de kilómetros, llamado Ape/Yo o Cufelio, que se produce a primeros de julio. Estas estaciones en la Tierra se dan gracias a que el eje de la misma está inclinado y se producen 4 posiciones que dan lugar a las 4 estaciones y a los solsticios y los equinoccios. Ahora bien, estas estaciones varían si nos encontramos en el hemisferio norte o en el sur a causa de los movimientos de la Tierra y de su eje inclinado. Situación sobre la superficie de la Tierra. Gracias a que la Tierra gira sobre sí misma podemos situarnos sobre la superficie de la misma o medir el tiempo. Para eso utilizamos lo siguiente.
Puntos cardinales. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. La red geográfica. Dentro de la superficie de la Tierra los puntos fijos son la oído erosionada tanto por el oleaje como por las corrientes. Golfo. Con forma de arco, es una parte del mar entra en la Tierra. Bahía. Es una zona terrestre que ha sido invadida por el mar o el océano, que está rodeada por tierra, salvo, por una parte. Península. Extensión de tierra que se encuentra rodeada por agua por todas partes salvo por una. A la que se le llama istmo. Cabo. Es un pequeño trozo de tierra o península que se hila de la costa y se adentra en el mar. Isla. Una zona de tierra completamente rodeada de agua. Puede tener diversos tamaños. Estrecho. Un canal de agua que conecta dos masas de agua distintas, bien sean mares u océanos, que también se encuentra entre dos masas de tierra. Delta. Se encuentran en la desembocadura de los ríos, y es una zona triangular con varias islas. Ría. Desembocadura profunda de los ríos, donde el mar penetra en su interior. 1. Medio físico de España y Europa, relieve. Hidrografía y clima. Zonas bioclimáticas y problemas. Medioambientales. Medio físico de España, relieve. Hidrografía y clima. El relieve. España es un país de Europa, ubicado en el hemisferio norte. Está formado en su gran mayoría por la península ibérica, aunque también tiene dos ciudades en África, Ceuta y Melilla, y está compuesto por dos archipiélagos, las islas Bea y Irs, en el mar Mediterráneo, y las Islas Canarias, en el Océano Atlántico. Los límites geográficos que encuentra España en el norte son Andorra, Francia y el Mar Cantábrico, en el sur se encuentran el Mar Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico, en el este está el Mar Mediterráneo y el oeste el Océano Atlántico y Portugal. En concreto, dentro de la geografía española encontramos la meseta central. Está ubicada en el centro de la península ibérica. Tiene una altitud de entre 500 y 800 metros. Está dividida en submeseta norte y submeseta sur. Relieve en el interior de la meseta. Se encuentran dos, el sistema central, que es una cordillera que atraviesa la meseta y la divide en dos partes, y Montes de Toledo. Cordillera de sierras de poca altitud, ubicadas en la submeseta sur. Relieve que bordea la meseta. Encontramos, los Montes de León, la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. Relieve exterior a la meseta. El macizo galaico, os montes vascos, los Pirineos. Cordillera costera catalana, los sistemas béticos y el Teide, en Tenerife, el pico más alto de España con 3.718 metros. Hidrografía, los ríos de España. Los ríos son corrientes de agua continúan que desembocan en otro río, en el mar o en un lago. En este sentido, se habla de vertiente cuando en una superficie de terreno desembocan aguas en el mismo mar. En España tenemos tres. Vertiente cantábrica. Son ríos que desembocan en el mar Cantábrico, son cortos y caudalosos. Entre ellos destacamos, Bidasoa, Navia y Nalón. Vertiente atlántica. Son ríos que desembocan en el Atlántico, son largos y tienen muchos afluentes, destacamos, Elevarra Inversa Unoiño, Duero, Guadiana, Guadalquivir y Tajo. Vertiente mediterránea. Son ríos que desembocan en el mar Mediterráneo, de ellos. Salvo el Ebro, que es un río largo, los demás son cortos y con poco caudal. Destacamos Segura, Júcar, Ebro y Turia. Clima oceánico. Se encuentra en las costas del mar Cantábrico y en Galicia. La temperatura se caracteriza por tener inviernos frescos y veranos no muy calurosos. Las precipitaciones son abundantes y regulares. El tipo de vegetación de esta zona es de bosque húmedo. Hayas, robes y landas. Mediterráneo costero. Ubicado en la costa mediterránea y en las Islas Baleares, con temperaturas que dan veranos calurosos e inviernos suaves. En relación con las precipitaciones son escasas irregulares. Su vegetación es la del bosque mediterráneo, compuesto sobre todo por encinas y alcornoques. Mediterráneo interior. Es el clima de la meseta central, con una temperatura extrema, es decir, con inviernos más fríos que en la costa y más oscilación de temperaturas. Las lluvias son escasas e irregulares. Su vegetación es de bosque mediterráneo, como son los polos, que también son los extremos de la rotación. Estos sirven para trazar la red geográfica, que
Es el entramado de líneas imaginarias sobre la superficie terrestre que denominamos meridianos y paralclos, uno de los cuales se pueden trazar un número infinito. Estos sirven para poder localizar de forma exacta cualquier punto. Meridianos son arcos de círculo máximo, en sus extremos se encuentran los polos. Cada meridiano mide 180 grados y con dos opuestos se forma un círculo máximo, el meridiano cero o de Greenwich es el punto de referencia para el resto. Paralelos son círculos completos. Se obtienen gracias a la intersección de planos perpendiculares al eje de rotación. En este sentido solo el ecuador es un círculo máximo uno que, además, divide la Tierra en dos hemisferios. Longitud y latitud. Para que la situación y la localización sean exactas se utilizan los siguientes valores. Longitud es el ángulo que forma el plano que pasa por el meridiano de un lugar y el eje terrestre, con el plano que comprende este eje y el meridiano cero. O lo que es lo mismo, el arco de paralelo medido en grados entre un punto de la superficie y el meridiano cero. La longitud puede ser este y oeste, entre O y 1801. Todos los puntos situados en un mismo meridiano tienen la misma longitud. Latitud es el ángulo que se encuentra entre el plano que atraviesa la Tierra por el ecuador y la recta que pasa por el punto a considerar y el centro de la Tierra. La latitud puede ser norte y sur, entre 0 grados y 90 grados desde el ecuador hasta uno de los polos. Todos los puntos ubicados dentro de un mismo paralelo tienen igual latitud. Entendemos relieve como el conjunto de formas que tiene la superficie de la Tierra. El relieve está en movimiento, algunas de estas modificaciones pueden tardar miles de años en producirse, como el caso de las montañas y otras en muy poco tiempo, por consecuencia de un terremoto, por ejemplo. Las grandes unidades estructurales. Zócalos son el basamento de los continentes, formados por rocas intrusivas y metamórficas a gran profundidad. Cordilleras de plegamiento o cadenas de montañas. Estructuras más jóvenes, formadas con el plegamiento alpino, por lo que también son llamadas cordilleras alpinas. Se formaron en la era terciaria. Relieve según su ubicación. Relieve continental es el conjunto de irregularidades que se encuentra en la superficie de corteza terrestre. Relieve oceánico es el manto de la Tierra que se encuentra en el fondo de los océanos. También se le denomina relieve marino o lecho oceánico. Las formas básicas del relieve terrestre. Las montañas. Elevaciones del terreno de forma natural. Se han formado por el plegamiento de la corteza terrestre. Se distinguen diversas formas y se agrupan. Cordillera. Sucesión de montañas de gran tamaño unidas entre sí. Sierra. Sucesión de montañas de menor tamaño. 3. Sistema. Conjunto de cordilleras. O de sierras. Colinas o cerros. También son elevaciones del terreno de forma natural pero más pequeñas, no suelen superar los 0,0 metros. Llanuras. Es un terreno de extensión de tierra plana, con leves ondulaciones, pero que es prácticamente igual en toda su extensión. Mesetas. También es una extensión de tierra plana, con partes ligeramente onduladas, pero a diferencia de las llanuras se encuentran a un nivel más elevado del mar, entre 200 y 5.000 metros. Se diferencian en base a su localización, así, Piamonte, son aquellas entre montañas y el océano, Intramontana uno que se ubica entre montañas, y mesetas continentales que se elevan de forma abrupta desde llanuras costeras o desde el mar. Valles. Es una zona entre montañas por donde suele fluir un río en su parte más baja. Ya que los valles suelen formarse gracias a erosión fluvial, aunque también puede ser por movimientos tectónicos. Depresión. Son una serie de zonas que se encuentran bajo el nivel del mar. Estas zonas son de una altura inferior a las que lo rodean. Las formas básicas del relieve costero. Playa. Zona llana que se encuentra ubicada en la orilla del se forma gracias a las olas que arrastran y depositan materiales como la arena o piedra. Acantilado. Zona de roca en la costa que acaba de forma abrupta y encinas o pinos. Montaña. En la zona de las cordilleras con inviernos fríos y veranos agradables, las lluvias son abundantes, la vegetación es escalonada en altura, es decir, de bosque húmedo y matorrales. Subtropical. Es el caso de las Islas Canarias, con unas temperaturas elevadas casi todo el año, es un clima muy igual, casi siempre por encima de los L7 o I8 inversa. Las lluvias son escasas e irregulares. La vegetación es distinta,
ya que se compone de pino canario, dragoso, laurisilva. Medio físico de Europa. Europa es un continente, que se encuentra entre los océanos glacial Ártico y Atlántico. Además de entre los continentes de Asia y África. En este sentido, está separado de Asia por los montes Urales, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso y el mar Negro, y de África por el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. Mesetas. También es una extensión de tierra plana, con partes ligeramente onduladas, pero a diferencia de las llanuras se encuentran a un nivel más elevado del mar, entre 200 y 5.000 metros. Se diferencian en base a su localización, así, Piamonte, son aquellas entre montañas y el océano, intramontaña que se ubica entre montañas, y mesetas continentales que se elevan de forma abrupta desde llanuras costeras o desde el mar. Las formas básicas del relieve costero. Llanuras. Están en el centro del continente, de la que destaca la gran llanura europea. Mesetas y macizos. Destacamos, meseta de Finlandia y Suecia, por un lado, y los macizos de los montes escandinavos, Vosges, los Urales y el macizo central francés. Cordilleras. Entre ellas, las más importantes son, los Pirineos, los Alpes, Dináricos I, los Apeninos, los Cárpatos y el Cáucaso, donde se ubica el pico más alto de Europa, el monte Elbrus. Hidrografía. Costas. Son muy recortadas, con muchos cabos, golfos y penínsulas. Podernos encontrar también islas y archipiélagos. Los mares son numerosos y se encuentra gran afluencia de lagos en Suecia y en Finlandia. Los ríos se encuentran en gran número y desembocan, en los océanos glacial Ártico y Atlántico, en los mares Mediterráneo, Negro y Caspio. Clima. Bioclima oceánico. En Europa occidental. Inviernos templados y veranos frescos. Precipitaciones abundantes y regulares. Ríos caudalosos y regulares. Vegetación es el bosque caducifolio. Biocfuna mediterráneo. Sur de Europa. Inviernos templados y veranos calurosos. Precipitaciones moderadas e irregulares. Ríos con poca agua en verano. Vegetación de bosque perennifolio. Bioclima continental. Europa central y oriental. Inviernos muy fríos y veranos templados. Precipitaciones moderadas pero abundantes en verano. Ríos que se hielan en invierno y con crecidas en primavera. Vegetación desde bosque de coníferas hasta praderas. Bioclima polar. Círculo polar ártico. Temperaturas siempre frías. Precipitaciones escasas y suelen caer en forma de nieve. Vegetación, tundra. Bioclima de montaña. Sistemas montañosos europeos. Clima condicionado por la altitud. Ríos con poca agua en invierno y con crecidas en primavera, vegetación de montaña escalonada en pisos, bosques, matorrales, prados, musgos y líquenes. Clima, elementos y diversidad de paisajes. Los elementos del clima: temperatura. Es la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera. Precipitación. Es la cantidad de agua caída sobre la superficie de la Tierra que procede de la condensación del vapor que lleva el aire en forma de lluvia, nieve, etc. Viento. Se establece el viento cuando dos masas de aire cercanas tienen presiones diferentes. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Se mide con un higrómetro. _. Presión atmosférica. Se entiende como la fuerza que ejerce un aire sobre la superficie de la Tierra. Se mide con un barómetro. Diversidad de paisajes. El paisaje se puede definir como la acción que vemos de la interacción de los diversos factores que afectan a la superficie de la Tierra. Los elementos que pueden modificarlo son diversos como el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación, etc. Sin embargo, no es la suma de todos ellos lo que hace al paisaje, sino que se trata de un sector de un espacio en el existe una combinación dinámica de estos elementos y que unos afectan más que otros. El paisaje es cambiante y distinguimos dos tipos. Natural, lo que prima es la naturaleza y la acción del ser humano es escasa o, en cierto modo, indirecta. Humanizado o cultural. Donde en la combinación de estos factores el principal es la mano del hombre. Zonas bioclimáticas. Zona intertropical igual a clima ecuatorial, clima tropical. Zona templada igual a clima mediterráneo, clima continental, clima oceánico,
clima chino. Clima tundra. Zona polar iguala, clima de nieves perpetuas. Medio natural, arnas y problemas medioambientales. La contaminación atmosférica. Causas, contaminantes primarios y secundarios emitidos por centrales térmicas. Automóviles, calefacciones e incendios, además de la contaminación acústica. Consecuencias, lluvia ácida, disminución de la capa de ozono, efecto invernadero, campana de polvo y trastornos físicos y psicológicos. Soluciones, Protocolo de Ginebra y Normativa de la Unión Europea, 2000, para reducir las emisiones de azufre, Protocolo de Montreal, para la prohibición de producir, comercializar y usar CFC, clorofluorocarbonos, Protocolo de Kioto, para el control de emisiones de CO2, normativa frente a la contaminación acústica y pantallas. Antirruido, y educación ambiental. Deforestación causas, talas agrarias y ganaderas, ocupación por usos urbanos, industriales o de transportes, e incendios forestales. Consecuencias, incremento de la erosión del suelo y desertificación, además del incremento de la contaminación atmosférica. Soluciones, creación de espacios protegidos, repoblación, prevención de incendios. Extensión de la superficie forestal y estudios de impacto ambiental. Contaminación y destrucción del suelo. Causas, deforestación, excesivo pastoreo, fertilizantes y plaguicidas químicos 1. Prácticas agradas inadecuadas y vertidos urbanos e industriales. Consecuencias, erosión y desertificación, además, de toxicidad del suelo. Soluciones, repoblación forestal, agricultura biológica, prácticas que permitan descansar el suelo, control de vertidos, recuperación de suelos degradados y estudios de impacto ambiental. Sobreexplotación y contaminación del agua. Causas, incremento del consumo por la ciudad, la industria y el regadío agrario. Vertidos de residuos agrarios, industriales y urbanos sin depurar, y vertido de petróleo. Consecuencias, destrucción de la flora y la fauna acuáticas, además de daños a la salud humana a través de la cadena alimentaria. Soluciones, ahorro y reutilización del agua, planes de saneamiento y depuración. Regeneración de ríos y acuíferos y estudios de impacto ambiental. El espacio humano. España. Europa y el mundo. La población. Entendemos población como el número de personas que vive en un lugar determinado, ya bien sea un país, una región o una zona. La densidad de población expresa la relación entre la población y el espacio que ocupa. Se mide con el número de personas o habitantes por kilómetro cuadrado. Organización territorial. La organización político-administrativa actual en España es la propia de un Estado descentralizado y se establece la siguiente división: municipio. Es la unidad territorial básica, donde se prestan los servicios a los vecinos. Su gobierno se realiza mediante el ayuntamiento, donde encontramos al alcalde y a los concejales. La provincia. Es la entidad territorial formada por una agrupación de municipios. Su gobierno se encuentra en la Diputación, integrada de presidente y diputados. La comunidad autónoma. Es el territorio formado por una o varias provincias limítrofes, territorios insulares o provincias con entidad regional histórica. Régimen demográfico antiguo. Abarca en el tiempo desde el Neolítico hasta principios del siglo XIX. Se caracteriza por una natalidad alta, mortalidad alta y un crecimiento vegetativo bajo. Entendiendo crecimiento vegetativo como la diferencia entre los nacimientos y las defunciones de una determinada zona. Revolución demográfica. Desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Tiene por características una natalidad alta, una mortalidad baja y un crecimiento vegetativo alto. Régimen demográfico moderno. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Se caracteriza por una natalidad baja, mortalidad baja y crecimiento vegetativo bajo. Movimientos migratorios. Son desplazamientos de la población. En ellos podemos entender la emigración como la salida de población y la inmigración como la llegada de nueva población a un lugar. El balance entre las dos es lo que se llama saldo migratorio. La ciudad y el proceso de urbanización. El término ciudad es muy discutido, ya no es ciudad todo lo que no sea campo, por eso, se puede entender como tal a los núcleos de población con más de L0000 habitantes que tengan una alta densidad de edificación y población.
Entre sus actividades se encuentran principalmente las industriales y los servicios, que ejercen influencia sobre núcleos poblados de su alrededor. En relación lo que entendemos por proceso de urbanización es el que se conoce como el fenómeno de que cada vez mayor población reside en ciudades, mientras que, todo lo contrario, el medio rural se va despoblando cada vez más actividades humanas, áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. Se entienden áreas productoras como aquellas donde se desarrollan actividades de producción de bienes y servicios. Están establecidas de forma muy desigual en el mundo, ya que, entre América del Norte, la Unión Europea y parte de Asia se encuentra el 85% de la producción. Sistemas económicos. Son formas de organización del sistema productivo y sirven para distribuir los productos obtenidos. Actualmente son: sistema tradicional. Economía de autoconsumo. La principal actividad económica es la agricultura. Sistema de economía planificada. En este sistema es el Estado el que dirige la economía, con la propiedad de las fábricas y los recursos. También llamado sistema socialista. Sistema de economía de mercado, también llamado sistema capitalista. Las empresas son privadas y el mercado es libre, por lo que hay libre competencia entre ellas. Los sectores económicos. Son aquellos en los que se dividen la actividad económica de cualquier Estado. Espacios geográficos según actividad económica. Espacio del sector primario, paisajes agrarios. Dentro de estas áreas se encuentran las parcelas, los sistemas de cultivo y el poblamiento agrario. Espacio del sector secundario, espacios industriales. En ellos podemos distinguir la industria de base, la industria de bienes de equipo y la industria de bienes de consumo. Espacio del sector terciario o de servicios. En ellas encontramos las vías de transporte, el comercio y el turismo. Los sectores primario. Son las actividades que tienen como objetivo obtener materias primas de la naturaleza. Las principales son la ganadería, la agricultura, la pesca y el aprovechamiento forestal. Secundario. En este sector se transforman las materias primas en productos elaborados. Destacan la construcción, la minería y la industria. Terciario. Es el que presta servicios a la sociedad. Los principales son el transporte, el turismo, el comercio o los servicios públicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Se entiende por recursos naturales aquellos que obtenemos directamente de la naturaleza, como el agua, alimentos minerales. Estos se dividen en no renovables. Existen de forma natural en la naturaleza de forma limitada y se agotan con el tiempo. Como los minerales. Renovables, son aquellos que se pueden utilizar y se regeneran de forma natural. Como puede ser el viento o la energía solar. En la actualidad, la mayoría de los recursos que utilizamos son no renovables, lo que significa que son finitos y con el tiempo se agotarán. Por eso es necesario un cambio de mentalidad global, un uso correcto y una tendencia a utilizar mayoritariamente energías renovables. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es el concepto que delimita cuándo se puede satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de futuras generaciones. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Hablamos de impacto medioambiental cuando existe una alteración del medio ambiente o de alguno de sus elementos por medio de la actividad realizada por el ser humano. Entre ellos destacan la inversión térmica, la lluvia ácida, el efecto invernadero y el cambio climático. Cuando unimos este concepto al aprovechamiento de recursos tenemos que distinguir entre los recursos energéticos, los hídricos y los minerales. Cuando estos se aprovechan por el hombre pueden causar grandes impactos en el medio y si se explotan de manera poco racional, se pueden agotar los impactos ambientales derivados de esta práctica de aprovechamiento de recursos pueden producirse en una o en varias de estas fases, bien a lo largo de la extracción, en su transporte, almacenamiento, en el tratamiento del mismo o su utilización directa.